trata de reflexionar sobre lo que quizás llevo trabajando desde hace ya más de 30 y tantos años, y se trata de mirar quizás con ojos no nuevos, sino ojos que ya se valen también de esa mistura particular que tengo entre lo que es historiador de la arquitectura y al mismo tiempo fotógrafo, y intentando narrar visualmente y apoyándome con comentarios y palabras sobre uno de los momentos, yo diría, muy importantes. No hay momento más importante, hay momentos importantes, hay otros que quizás por desconocimiento o torpeza del historiador o de los historiadores no lo vemos aún, pero lo que viene a ser los años, la treintena o 4 décadas primeras del siglo XVIII valenciano, durante un tiempo ha estado como sometida a esos periodos malditos que tiene la historia de la arquitectura o del arte, que se consideran épocas finales de un periodo, épocas comienzo de otras, y han pasado desapercibidas. Evidentemente, lo que vamos a mirar y lo que tienen en la imagen, en la pantalla, viene a ser un puzzle, pero de momentos gloriosos de esta treintena o cuarentena de años, que tiene por detrás la creación de la Academia de San Carlos, lo que fácilmente muchas veces llamamos neoclásico, pero con reparos, porque no se ajusta tampoco a ello, y tiene atrás también lo que entendemos por un barroco, el barroco típico de lo que viene a ser segunda mitad del siglo XVII. Tengo que decir que este periodo tiene su coherencia, tiene su particularidad en el sentido de que tenemos, por ejemplo, y lo he intentado poner en primer lugar, varios tratados de arquitectura, concretamente 2, y muy importantes, voy a destacar, no solamente el de Tomás Vicente Tosca, su famoso compendio matemático, con el tomo, creo que es el 14 o 15, el tomo quinto, perdón, en donde trata de la arquitectura civil, de la cantería, y donde, sobre todo, tiene una fecha que es 1712 y es un libro que tiene una trayectoria larga a lo largo incluso del siglo XVIII, eso lo veremos luego. No puedo dedicarme, pues son obras muy densas, y a Tosca no lo hemos leído en profundidad. Se ha hecho con mucha facilidad el comentario de que, bueno, Tosca, tanto en el ámbito también de las ciencias, y eso lo dice muy bien Víctor Navarro Brotons, los mejores especialistas de historia de la ciencia que ha trabajado la figura de Tosca, que ha tenido siempre el San Benito de que evidentemente sigue el tratado del jesuita francés Claude Millier de Sales, evidentemente un compendio, pero si lo leemos despacio y tratamos de contrastarlo, nos damos cuenta que Tosca sigue un núcleo argumental muy pegado sobre todo en la cuestión de la cantería o en la cuestión de las aplicaciones de lo que viene a ser estereotómicas, etcétera, dependiendo también de la cantería francesa, pero Tosca sigue a Viñola, pero también lo que ocurre es que tiene numerosos comentarios, tiene numerosos aspectos muy incisivos que directamente tienen que ver con lo que está ocurriendo en ese momento en la cultura arquitectónica valenciana. El Tratado de Tosca, y esto se ha repetido mucho, Tosca fue una persona que junto con Corachán, junto con Félix Falcó de Belochaga, junto con muchas más personas, creó lo que se puede hacer un núcleo que se ha llamado quizás con excesiva ligereza novator, pero partidarios, más que de la nueva ciencia, partidarios de esa matematización de la ciencia. Tosca se mueve como una persona de mentalidad muy abierta que aconseja, debió de dar alguna traza, lo veremos luego, pero sobre todo su opinión aparece como muy sólida y muy abierta a precisamente a lo que he querido reflejar en el título, discurrir la actualidad en lo propio. Muy atento a esa actualidad y posiblemente nada cicatero, nada extraño a recibir esas novedades, siempre que también
en lo propio, que era también unas tradiciones basadas sobre todo en la construcción de la estereotomía, en el pasado valenciano del siglo XVI sobre todo. También hay un elogio, por supuesto, del cimborrio de la catedral, ¿no?, que él mismo da la traza en su tratado de Montea. Bien, pues lo termina casando ahí. Se puede decir casi que, diríamos, que este periodo ha sido un periodo de una gran densidad que adquiriría su mayor explicación y su coherencia si lo interpretáramos dentro de lo que podemos llamar clasicismo moderno. Entendámonos, la historiografía tradicional, heredera de los ilustrados, excesivamente ortodoxos, rigoristas, trataron de establecer una ruptura con lo que era la época gótica y la establecieron luego también con lo que ellos llamaban casi el barroco, el mal gusto. Establecieron cesuras. No es así. La arquitectura que se desarrolla en el 18, en el 16, 17, 18 y aún incluso parte del 19 es el mundo antropológicamente clásico. Ocurre que lo clásico tiene muchas lecturas hoy. Es decir, son climas diferentes que adaptan un lenguaje que sí tiene un poder impresionante en lo que viene a ser el quehacer arquitectónico. En Valencia, no por azar, se construye una de las obras que yo, después de mirarla, y lo digo ya no con una juventud, de unos ojos de 30 o 40 años, sino ya de más, que ya lo dobla sobradamente, pero que ha viajado, ha visto y lo ha tenido como obsesivamente recurrente, una de las obras más importantes de lo que podemos entender por barroco. Y me estoy refiriendo arquitectónicamente barroco, no si pertenece a la escuela de Borromini, no si es Bernini, no, vamos a dejarnos de estilismos, vamos a hablar de la categoría de lo barroco en el sentido de como Paolo Portoghesi, uno de los mejores estudiosos de la arquitectura barroca italiana, romana, pero en general, vino a decir que venía a ser casi esta cultura que se basa en el desarrollo orgánico de la curva, desde estrictos criterios arquitectónicos. Esta fachada es algo muy particular, muy específica, y a ello me voy a referir en buena parte de esta conferencia o charla que tenemos ahora entre manos. En la imagen tenemos también pues, las fotografías del ayer y de hoy, ¿no?, de esta fachada de la catedral. Ahora la veremos, por lo tanto apenas si quiero detenerme en ella. De esa otra obra que es importante, aunque yo no la considero desde un punto de vista de criterio arquitectónico de la relevancia de la fachada de la catedral, o como luego hablaré también de la fachada de Santo Tomás, que es la remodelación decorativa de Santos Juanes, que es una obra también importante y sobre todo con unas claras derivaciones italianas estrictamente, una de las cosas que sorprende, pero que nos ocurre cuando vamos al siglo XVI o nos sorprende cuando estamos en determinado momento, son derivaciones clarísimas de lo italiano que irrumpen con un carácter más temprano que en el resto de España, entre otras cosas por ese constante ir y venir que hay en Valencia con el mundo italiano. Me quiero referir sobre todo también luego a la fachada de Santo Tomás, que es otra de las obras importantes, no tanto diríamos como la fachada de los hierros de la catedral, y cómo estas generan algo que creo que deberíamos de ir desmenuzando un poco y hablando estilo de ciudades. No todas las ciudades tienen estilos. Valencia sí genera un estilo de ciudad, concretamente mi ámbito que me he movido sobre todo en esta época, diríamos, del siglo XVII y sobre todo XVIII, sí tiene un estilo, diría que también del XV al XVI, por supuesto, maneja algo que podríamos llamar estilo de ciudad. Estilo de ciudad en el sentido de que es una ciudad con carácter, en donde hay núcleos de aristócratas, núcleos de personas pertenecientes al mundo de la cultura, universitarios, profesores, personas, incluso clérigos cultos, que en este caso estamos hablando pues no solamente de Tomás Vicente Tosca, sino también de Felipe Seguer, etcétera, etcétera.
Existe también un acercamiento bastante directo entre este núcleo cultural y lo que viene a ser el ejercicio directo de las artes, y en este caso de la arquitectura. Yo quizás ese núcleo lo encontré perfectamente plasmado en el México, en la Ciudad de México, en la que se desarrolla en torno a la mitad del siglo XVIII, que es como una especie, diríamos, de barroco ilustrado, si tuviéramos que retorcer los términos, pues porque Francisco Guerrero y Torres, que parece como que es el no va más de la decoración desmedida, pero al mismo tiempo de alardes estereotómicos, de una bizarría extraordinaria, etcétera, etcétera, y que es muy denostado cuando llegan los académicos de la Ilustración, del nuevo cuño carolino, lo critican y hay un denostamiento de su persona impresionante. Y sin embargo, Guerrero y Torres era el arquitecto preferido por esta sociedad, y el hombre era aficionado a la astronomía, incluso miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País Vasco. Es hombre amigo de Bertolacci, que es otro matemático importantísimo. Están jugando, y los alardes de estereotomía que hace con Arco, una ciudad lodosa como México, es admirada y vivida como propia y como diferente quizás de otros lugares. Climas arquitectónicos. Pues bien, Valencia tiene algo de eso, y yo lo diría, más que algo, es muy potente. No todas las ciudades lo tienen, evidentemente. Y siguiendo en ese esquema, vais a permitirme que hable más bien con las imágenes y plantee algunas reflexiones en torno a ello. He dicho antes que la iglesia de Santo Tomás, la iglesia de los Santos Juanes, es una obra que representa una modernidad clara. Está en contacto, es casi directo con la última remodelación que tiene Santa María in Vallicella, ¿no?, de Pietro a Cortona, luego lo veremos, por más que el modelo luego de Santa María in Vallicella se pueda encontrar modelos en Nápoles o en Florencia. Pero luego allí está el mundo de Carlos Maratta, está el mundo de diversos eruditos y especialistas en pintura que están trabajando, que están en relación, por ejemplo, con el canónigo Vicente Vitoria, que tiene mucho que ver con el panorama. Yo no quiero entrar en cuestiones de dataciones ni en cuestiones de autorías. Muchas de las obras que vamos a tratar tienen una difícil, hay una complejidad de manos y de arquitectos y de escultores, en el que se nos hace muy difícil dónde hasta llega uno y dónde llega otro. Aquí lo que podemos ver es que es una lástima, ¿no?, pero la iglesia de Santos Juanes fue obsesivamente destrozada en la Guerra Civil, y prácticamente hoy muchas veces cuando miramos el detalle de estas esculturas tan magníficas, estos revestimientos, que realmente, insisto, lo que hacen es remodelar como si fueran muñecas rusas, encapsulan una iglesia dentro de otra, y ese revestimiento lo que hace es, como una piel de arquitectura, desarrollar una piel clásica que lo va a ordenar de acuerdo a criterios modernos, por más que estén totalmente llenos, abarrotados de decoración. Pero los arcos apuntados necesitaban rebajarse, hay unas proporciones. Las capillas de las iglesias valencianas son más bien oblongas. Era muy difícil ahí plantear un arco de medio punto que tuviera una cierta correspondencia con los apilastrados a los que se le sometía. En fin, un sinfín. Y esta iglesia, sin embargo, recurre a lo que viene a ser el medallón oval, flanqueado por ángeles y por figuras, alegorías de tipo religioso, y con los óvalos pintados, y logra un éxito y logra una claridad, diríamos, clásica hiperdecorada bastante grande. Para que tengamos, perdonad que las letras ya después están pequeñas, pensaba que las letras iban a salir más grandes. Pero tenemos la iglesia de Santos Juanes de 1693 al 1712. Tenemos luego también la iglesia de Chelva, he traído esta imagen únicamente como modelo,
para que veáis de la iglesia parroquial, aciprestal, ¿no? de la Asunción, no veo yo desde aquí mucho, pero creo que es de 1678 a 1702, es decir, es obra de Juan Pérez Castiel, que suele llevar acompañado a su obra esta verbosidad decorativa, y podemos darnos cuenta de la gran diferencia que puede haber entre una decoración y otra. Una diferencia que de una manera un poco cruel, Palomino cuando viene dice, hablando de las decoraciones que debía de tener, incluso en las pinturas que en un primer momento plantean los Guillot en la bóveda, y Palomino lo que viene, quizás con razón, porque Palomino es muy potente desde el punto de vista de la pintura, aunque yo creo que es Palencia donde descubre a Andrea Pozo, es decir, y a través de los Guillot, pero que tenían cierta torpeza pictórica frente a él. Y tanto los Guillot pues debían de ser muy aficionados también a retratar hortalizas y a retratar productos de la huerta, ¿no? Y entonces Palomino es cruel diciéndole no honra la huerta y la hortaliza, no honra el interior de los templos. Dice, sin embargo, las flores y tal, no sé cuánto. Era el mundo también, digamos, el mundo del jardín urbano frente al mundo de la huerta campesina. Pero, sin embargo, estas decoraciones triunfan enormemente en poblaciones, en aldeas, en muchos lugares. Si estudiamos en la portada los libros famosos de las iglesias de Roma, de altares, de arquitectura civil, pero que edita Gian Giacomo Rossi, el de 1683 de las insignes iglesias de Roma, vemos que no están revestidas aún, que no están trabajadas por Pietro da Cortona, pero en la edición que hay ya de Rossi, pero de lo que es estudio de arquitectura civil, que ya es una ampliación, porque estos libros eran consumidos, pero por alemanes, franceses, los propios italianos. En España se llega a hablar de que nunca se han encontrado el placer de la mirada de ver tanta iglesia seguida y de estudiarlas de forma continuada. Nosotros vivimos apabullados por el mundo de la imagen. Ojo, antropológicamente quizás somos bastante conscientes de esa imagen, pero el estudioso, y entonces se hacen sedentarismos muy creativos. Y estas láminas lo facilitaban. Bien, aunque la reproducción sea muy mala, pero este estudio ya del año 1721 ya está planteando los famosos óvalos, etcétera, de Pietro da Cortona, con lo que nos está dando un arco de tiempo de su difusión bastante importante. No obstante, en Valencia cuaja, y diríamos que genera, con esa voluntad que digo, genera un séquito, y ese séquito lo vemos, arriba estamos viendo Cortona, allí estamos viendo posiblemente Vertés y todo el conjunto de artistas que trabajan en los Santos Juanes, pero ojo, es muy curioso y ahora lo veremos muy rápidamente. Aquí tenemos el revestimiento de la iglesia catedral pequeñita de Ibiza, a donde van artistas valencianos, y aquí estamos viendo la iglesia San Martín, para mí una de las iglesias más representativas que hay de lo que viene a ser la cultura arquitectónica de ámbito valenciano. Aquí tenemos la iglesia de Ibiza, de todo su encanto, y estamos con lo mismo, es decir, ¿qué ocurre? Que son revestimientos de iglesias medievales, pero vamos, diría que es una intervención discreta, pero que tiene su interés. Quiero entrar directamente en lo que es la obra, que sin discusión diríamos que es importante y es una obra de una entidad arquitectónica, de entidad incluso diría de cultura arquitectónica, no como obra exclusiva, no solamente en Valencia, diría también en España, y una de las importantísimas en el ámbito del barroco europeo. Es algo que muchas veces no hemos apreciado. Es una obra que muchas veces es difícil de ver. La tenemos que ver. Hay algunas fotos que van a ver, que tuve la gran suerte de una vecina de la calle inmediata, amiga, me permitió pasarme a más de una hora disparando fotos desde un punto de vista que sí nos permite de todas formas, que sin ser real, nos pasa como con los planos de arquitectura, ¿no? O con las fotografías hechas a un punto, es decir, una perspectiva, diríamos, cónica. Nos permite ver el edificio y estudiarlo. Otra cosa es lo que luego vemos desde el piso de tierra. Incluso se nos escapa cómo debió de verse esa fachada a través de las calles
de la calle Zaragoza, que lo vamos a ver ahora, su carácter tortuoso, o desde la plazoleta, que no es tan plazoleta tan pequeña, de la Plaza de las Coles o de Micalet. Lo cierto es que en esta primera impronta, y eso es lo que he querido reflejar también en esta fotografía, que he buscado el lado fragmentario, pero de una potencia, es la gran potencia de Miglete, de la torre ortogonal de Miglete, y la gran potencia de delicadeza casi de orfebre que tiene esta fachada. Parece una custodia trabajada en piedra. Algo tienen estas fachadas españolas, me estoy refiriendo a esta concretamente, refiriéndome quizás también a otra de las grandes fachadas españolas del barroco, que es la Catedral de Murcia. Algo tiene de esa entidad monumentalizada, del adorno fabricado desde reglas de la geometría, desde lo que viene a ser también las reglas de la estereotomía y su traducción a piedra. En eso estamos. Y esta fotografía para mí reflejaba estos dos aspectos. Traigo esto porque se nos olvida muchas veces los orígenes. Esto es una fotocopia, pero el libro es carísimo. Yo en su momento, ahora creo que está agotado, han dicho una edición, el famoso diccionario, ¿no?, de enciclopédico y de arquitectura y urbanística que dirige Portoghesi, que lo publica en el año 61, 68 creo que es. Me llama la atención porque esto es una gran obra, que muchas veces hay diccionarios que se hacían no como una cosa secundaria, sino que se hacían con auténtica voluntad de experto y muchas veces soltando novedades que no están en el artículo erudito. Lo digo por lo siguiente: la fachada de la Catedral de Valencia, que está cogida del libro de Kubler, que ahora lo veremos, está entre las 7, 8, 10 fachadas no más monumentales, sino más representativas de la diversidad del barroco. Y ojo, está como fachada, el tema de la fachada. Portoghesi ya se está moviendo aquí en lo que también hará en su libro, esa especie de narraciones, por una parte escritas, pero por otra parte también narraciones fotográficas a modo de fotonovela. Y me hace gracia también porque cuando hace ya el análisis de la arquitectura en España y tal, y cuando se refiere a Konrad Rudolf, ojo, pone que es discípulo de Fontana. Esto no es un error. Yo en ese texto del Barroco de España, ya cuando lo leí en su momento, encontré 2 o 3 observaciones que ni por asomo se le ocurrían a los autores españoles, pero que venían de gente que tenía muy buen ojo, y hablaba de detalles borrominescos, por ejemplo, en la forma de articular el patio de la clerecía de Salamanca, como en efecto lo es, y nadie lo había dicho, lo está diciendo a través de, y lo está diciendo en un diccionario. Bueno, pues discípulo de Carlos Fontana, en efecto, porque como Conrado Rodulfo, como se le llama aquí en Valencia, se dice que era discípulo de Bernini. No, imposible, Bernini estaba muerto, y no, él era muy joven, tenía que ser muy joven, no sale la fecha de nacimiento, pero muere en 1734. Él tiene una trayectoria que va, estudia austriaco, dicen vienés, que tiene unos estudios en París, y luego dice que se va a Italia, a Roma, ¿no? Y de allí es cuando luego se le ocurre venir, se va a Madrid, y allí dicen que entra en contacto con Capuz, etcétera, el mundo Capuz, que le aconseja que se venga a Valencia, entre otras cosas porque Valencia está bollante económicamente en ese momento, y es cuando aquí entra, y en 1301 es cuando presenta una memoria que le voy a dar mucha importancia porque creo que se ha leído un poquito deprisa, o por lo menos, yo lo digo con amabilidad extraordinaria, como por lo menos a mí me sugieren cosas. La otra observación que creo que hay que volver a releer es la magnífica historia de la arquitectura española del siglo XVII y XVIII de George Kubler, ha fallecido, uno de los mejores historiadores, no solamente hispanista, ¿no?, sino que también de Portugal, también de sus libros clásicos sobre la arquitectura mexicana del siglo XVI, sin contar también la configuración del tiempo como libro de reflexión teórica, pero al mismo tiempo, diríamos, antropológica de la arquitectura. Kubler plantea la ruptura del plano, lo titula así, y lo abre, ¿sí? Estamos hablando de 1957, es decir, y habla precisamente Acero, que será un poco más tardío, pero habla de Rodulfo y de Konrad Rudolf, y nos está planteando toda una serie, con una fotografía que me llama la atención, porque
Aquí tengo amigos fotógrafos muy eruditos que ya me dirán, pero yo creo que la calle Zaragoza se debió de tirar estaba tirándose por los años 57, 57-58. Entonces esa foto no sé si está hecha con un angular corregido impresionante, porque no había ese espacio para sacar ese volumen, o estaba ya empezando el derribo afectando esa zona. Pero es una foto que sí, esta es de cámara de placas claramente, pues se nota además el levantamiento de los capiteles, etcétera, que es la que va a utilizar también, se ha utilizado mucho hasta fecha más reciente. Ahí nos va a decir, Kubler nos va a decir varias cosas. Primero, insólita. Esta fachada no se entiende en un contexto español, de artistas españoles, se entiende en un contexto más que de artista italiano, de arquitecto italiano, de alguien imbuido de una cultura romana o cultura del barroco extraída de un mundillo romano, o de un mundillo que puede ser el de Carlo Fontana, que entonces es la revisión de toda la gran obra de los grandes modernos, que es Borromini, Bernini, Pietro da Cortona, Marino Longhi, etcétera, que establece ya esa reflexión, y Carlo Fontana entonces es el gran arquitecto que ocupa las dos décadas finales del siglo y la primera década del siglo XVII. Ya veremos ahora ya detalles de ella. Yo esta foto, que es la otra que saco, he sacado varias, no saqué varias evidentemente, pero esta es la más trabajada y tal, que saco desde un punto de vista frontal, como si fuera evidentemente con una perspectiva cónica, intentándolo, esa estructura, que desde luego es sorprendente, por más que lo miramos. Es decir, esta fachada tiene una estructura curvilínea que se desarrolla en un óvalo y voy a empezar ya por decirlo, y que alguien me corrija. ¿Quién ha visto una fachada que se desarrolle en curvo en un óvalo tan cerrado y que desarrolle los muros con ese plegamiento suave? Estamos en las fachadas curvas de Borromini, de Bernini, etcétera, se abren en curvo, pero no con esa cerrazón. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque aquí ya estamos metiendo ya diversas categorías, y admite la visión frontal, pero admite también la fachada de Sotoinsu. Pocas veces hemos entrado en esa visión de la visión de abajo arriba, y se ha fabricado arquitectónicamente con esa intensidad. La he puesto en conexión con la visión frontal para que se vea un poco como una perspectiva que estuviera hecha a cota de cornisa, pero desde un punto de vista, diríamos, de dibujo gráfico, para que observéis la claridad que podemos ver aquí fijaros, estos entrantes, estos salientes, estas formas rectas en donde están estos elementos adosados, etcétera. Esta proyección, esta es convexa, las cóncavas, de una agresividad, esta curva extraordinaria. Cómo se va resolviendo este mundo, que lo estamos viendo aquí en esa explosión visual tan impresionante. Y esta otra, que es la que nos produce sosiego, pero ojo, posiblemente reflexivamente nos produce inquietudes, porque esta resulta en unas curvas extraordinariamente complejas. Ojo, no utiliza, si yo lo pensaba el otro día, y me vais a perdonar que esté así de conversación con ustedes a partir de las imágenes, ¿no? Pero lo pensaba, a diferencia de Borromini, a diferencia de hasta de Guarino menos, ¿no? Pero Guarino también, las pilastras no están declinadas en las superficies curvas. Están declinadas las columnas con unos soportes sesgados, unos soportes que son casi de estructura trapezoidal, en donde sí se establece en los ejes centrales, en los soportes centrales, observemos cómo están las pilastras sesgadas oblicuamente, pero está respetando. Ahora veremos cómo en esto, y aquí esto será uno de los motivos también que Kubler y que otros se fijan en él. Es curioso porque en el texto de 1701 que presenta, que debe ser como de un folio y medio, él dice, le ha parecido disponer esta planta, dice, de modo de óvalo, para que con la ancharía dará proporción a la alzada y sobre todo, y dar más lugar al puesto, que es el más precioso para plantear. Aquí había un sisabo, es decir, una planta irregular de 6 lados que era conflictiva. Otros proyectos que Pérez Castiel o incluso planteaban fachadas rectas. Aquí era una imposibilidad tremenda porque, insisto, luego esta fachada tenía que desenvolverse entre la gran mole
que era el Miguelete, y luego estaba la capilla de Covarrubias y luego ya el aula capitular. Había un estrecho espacio. Bueno, sacarle tal partido arquitectónico a esta estructura es algo que parece algo imposible. Aunque la foto esté un poco reventada, es de paisaje español, quiero decirlo porque no he tenido tiempo de ponerlo, pero la he procurado ensanchar porque es quizá la que mejor nos da idea de algo que dice, que a mí me parece muy relevante, que es que dice, le ha parecido ensancharla por los lados, el óvalo, dice, para que, mirando la fábrica desde el punto céntrico, es decir, que está céntrico, dice, llenarse los espacios de la vista. La palabra llenarse los espacios de la vista me parece que nos debe de llevar a reflexionar a algo que nosotros estamos un poco acostumbrados. Bueno, este señor es consciente de que está en una superficie curvada y que lo que quiere es absorber esos lados que en una superficie plana se desparramaría la imagen y la perderíamos, en plan visión. También dice que se lograse por los lados, gracias a esos espacios de vista que él busca, dice que busque entender, dice la hermosura, dice que campee más en esta disposición, dice que ha visto y ejecutado en Italia y otras partes. Es posible que este hombre colaborase, insisto, con Alejandro Specchi, con alguno de los inmediatos, de Carlos Fontana, posiblemente a lo mejor pudo estar también, ojo, pudo estar también muy vinculado al mundo boloñés, ¿no? Porque este es austracista, un hombre descaradamente austracista. La prueba es que cuando en 1705 se crea aquí la corte, ¿no? La corte del archiduque Carlos, es rápidamente nombrado escultor de cámara. Y posiblemente a lo mejor era hasta un espía como podía ser los Rubens, compositores de tanto, es decir, informándose, y este hombre se marcha, y luego de allí se marcha a Viena, pero como escultor de Cámara Real. Bueno, y pudo estar muy conectado con los Galli di Viena, que también estaba en ese momento desarrollando el teatro, las escenografías de teatro con el ángulo de visión sesgado. Bien, se podría especular. Lo que ocurre es que yo creo que estas obras no debemos de estropearlas con demasiadas dosis, no debemos de empapelarla, ¿no? y alegrarnos de su percepción, y procurar acercarnos a ella valorando sobre todo esa riqueza de matices tan amplias que tiene, y que evidentemente debemos de procurar ir hasta los máximos posibles. Es que esta fachada no se entiende, hoy día no se entendería, pero esta fachada no se entiende si el plano del padre Tosca no está dando. Fijaros que en 1704, él en 1703 ha estado informando favorablemente a que sea Conrad Rudolf quien lo ejecute, y posiblemente ha sido uno de los que lo ha aprobado. Y fijaros, con esta fachada que ya está aquí plantada en óvalo, por más que vemos aún este pivote aquí que respondería a la antigua fachada, pero se está haciendo ya, el óvalo ya está. Pero fijaros cómo esta fachada es un óvalo que está girado oblicuamente y está casi enfocado a la calle Zaragoza, que es esta. Aquí está la Plaza de las Coles. Esta es la Plaza de las Coles, pero ya en el 1848, y que nos permite ver la visión sesgada también que iba a tener esa fachada. Aquí estamos viendo la calle Zaragoza, que como el otro día me lo recordaba un amigo, ¿no? Que hablando de esto me decía, mira, Alberti, y es verdad, dice, Alberti era un gran partidario de las estructuras sinuosas de las calles medievales, dice, porque facilitaban sorpresas y admiración respecto a lo que podía ser una iglesia, encontrarse con un monumento, una iglesia, dice, y rechazaba un poco esa idea de Brunelleschi, que estaba empeñado en meter perspectivas ordenadas y tal. Este es el mundo de fotografías del siglo XIX, algunas de final del XIX son todas, como nos hablan de esa percepción de la calle serpenteante que nos enfila al Miguelete, y luego aquí se quiebra para enfilarnos a la fachada de Rudolf. Aquí vemos el mundo de entoldados, el mundo de este caserío, con esa curiosidad que nos da también los fuera de plano, ¿no? Esos niños que se tapan la mirada ante la cámara, o esos señores que van en pleno siglo XIX. Y aquí estamos viendo la Plaza de las Coles en distintas fotografías, coloreadas, etcétera, y esta foto que hice desde lo que es lo alto de la Capilla de Covarrubias, que es una terracita, está algo amplia, es un angular fuerte y quizás un tamaño mayor, pero que nos da cuenta, nos da idea de esa especie de adormecimiento de la arquitectura que tiene incluso frente a ella.
Este mundo se podría poner varios ejemplos, como él dice que he visto en Italia, ojo, dice Italia, no Roma. A mí se me ha ocurrido traeros este ejemplo, que es el ejemplo más directo y más claro, el de precisamente Pietro da Cortona y Santa María de la Pace. Es decir, Santa María de la Pace en esta fotografía aérea de los años 50 nos da idea de ese carácter oblicuo sesgado que tiene el visitante, el que va, que aún hoy día lo vemos. Estas son fotos mías de ahora, esta está cogida del libro de portugués y del Roma Barroca, y que nos da idea de cómo el espectador va entrando y luego se encuentra con una plazoleta que se abre de una manera casi escenográfica y nos permite disfrutar ese pórtico que tiene, o ese pórtico a modo de pequeño atrio oval también, ¿no? Y como incluso luego se ramifica por distintos caminos. Es una escenografía teatral, son bambalinas lo que estamos viendo, bambalinas fabricadas y construidas precisamente con los edificios históricos. Si esto lo comparamos con Valencia, encontramos parecido. Aquí he puesto una foto que he localizado en Google, la más cercana. Esta es la calle Zaragoza que va recorriendo aquí. Aquí estamos viendo el agolpamiento de caserío que se desarrollaba en torno a lo que podemos atisbar aquí, que era el Miguelete, y el remate de... Esta debe ser de los 1860, por ahí, y comparando un poco. Bueno, hay que darnos cuenta de que Bernini, que era un gran escenógrafo, un arquitecto, sabía construir, fabricar arquitectónicamente la escenografía. Fijaros, esta es una foto de los años 1930. Están hechas prácticamente desde lo alto, ¿no? De la cúpula o casi casi. Fijaros cómo en esta de los 30 aún estamos viendo la vía de la Conciliazione, que estamos viendo el caserío de la época casi de los papas valencianos, de los Borja, este conglomerado que hay aquí. Bien, Bernini quería incluso aquí construir el tercer brazo para que sirviera como de pantalla que no permitiera al peregrino adivinar con lo que se iba a encontrar. Quería la sorpresa. No quería contar la historia ya previamente. Nosotros hoy día esto es como un zapping que hacemos ya para ver una película por tercera vez. No tenemos sorpresa ante el argumento. Bueno, pues aquí querían la sorpresa del argumento y que los peregrinos, ya sorteando todo este callejeo que hay en la vía de la Conciliación, ya Carlo Fontana estaba planteando ese tema, pero es en la época de Mussolini, por los años 36, cuando se hace esa gran avenida, que es la que nos lleva y la que permite, desde que hemos atravesado los puentes, ir ya divisando, y por lo tanto la capacidad de sorpresa se amortigua mucho. Por lo tanto, ese llenarse los espacios de la vista, es evidente que estaba hablando del óvalo, pero estaba hablando también de cómo fabricar precisamente ese ángulo de visión extraordinario en donde él crea una especie, diríamos, de atrio, de reconditorio, donde la iglesia, donde se sitúa el pueblo, si estuviéramos hablando del interior de una iglesia, sería, como el patio de butacas, sería la calle Zaragoza. Desde el momento en que se tira la calle Zaragoza, se queda como un muñón, se queda como destrozada la fachada, ¿no? De ahí que me haya valido un poco de encuadres fotográficos y tal, para que no perdamos de todas formas la visión. Esto es realmente fabricar también el Soto Insù, famoso, de un Andrea Pozzo, ¿no? Que acaba de pintar, está pintando casi por esa época San Ignacio, la alegoría de la orden misionera, de los jesuitas, con esas ingrávidas y ese mundo del sofito, del dentículo, del capitel, pero sorprendido de abajo arriba, en unas perspectivas aceleradas, enloquecidas, pero que, como se dice en la inauguración, dice: el que quiera creer a sus propios ojos, por más conocedores que sean de no sé qué de la técnica, dice, se engañará a sí mismo. Es decir, están jugando al engaño visual. Bueno, algo nos pasa cuando también nos asomamos a estas estructuras con estos ángeles, con estas formas escultóricas magníficamente labradas que están en un alto relieve saliéndose del marco. Tiene que ver con estas estructuras también que divulga mucho el tono de dibujar arquitectura en perspectiva de Andrea Pozzo en su tratado de perspectiva para pintor y arquitectos, ¿no? Es decir, coger y no solamente plantear la visión frontal, sino lo que hice yo con la otra fotografía, que he hecho con la fotografía, que ha sido un símil de los recursos de Pozzo, sino también la planta, pero cogiéndolo a una cota alta,
y que no refleje las deformaciones, pero al mismo tiempo la belleza también de ese mundo de lo que es el entablamento, lo que viene a ser el friso, la cornisa, lo que viene a ser las angulosidades propias de la ruptura del plano, y podamos disfrutar de esa... algo de esto procurado con esta fotografía, esta composición, esa visión fragmentada que nos sugiere, nos sugestiona cuando con calma y gozando precisamente los distintos ángulos nos quedamos perplejos de esos episodios angulares que tiene esta fachada, nos quedamos perplejos de esos ángulos firmes que tiene en su basamento. Y meto esto aquí porque he querido también ponerle algo que pasa muy desapercibido y muchas veces lo consideramos. Vamos a ver, los frisos que tiene la catedral son imponentes y no encontramos frisos de estos en cualquier sitio. El desarrollar en esa curvatura convexa, recta no, de encuentro casi rectilíneo y luego cóncava, de esta fachada, tanto en el primero como en el segundo, y que se dice, y que se está diciendo, lo está diciendo él ya en 1701, y dice, y el friso con diferentes trofeos. Ese mundo del trofeo que también, en esta época los trofeos están, concretamente la columna trajana, está a la orden del día. Roland Freas de Chambray, en su famoso El paralelo de la arquitectura antigua moderna, ya está pintando, está ya dibujando y grabando la columna trajana y el basamento con esos bajos relieves. Y hay un libro bastante interesante, lo tienen, hay que rebuscarlo mucho en unas páginas de esta estaña, pero se puede, está colgado en internet, de Giovanni Pietro Bellori, que es la columna trajana erigido al Senado, etcétera, etcétera. Es una gran obra, está dedicada a Luis XIV, ¿no? Y Bellori, Pietro Bellori, es uno de los es una especie de, dicen, el Vasari del 17, ¿no? Y que precisamente hay unos grabados estupendos. He puesto aquí dos del basamento, en donde ese agolpamiento que hay de trofeos, ojo, militares, también luego Freas de Chambray, una edición que ya él no vive, sacan una en 1712, sacan una edición en donde ya es una locura los relieves que hace precisamente de la columna trajana. Para mí, y son hipótesis, son acercamientos, es muy importante porque ese cúmulo de relieves, medios relieves, casi altos relieves, de tiaras, de cruces, de incensarios, de baldaquinos, de cálices, etcétera, que podemos ver en esta forma, es también algo de una originalidad extraordinaria. De esta forma, hoy nos podemos acercar, y si se lleva una cámara que tenga un pequeño tele, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, y nos podemos acercar a lo que pudo ser también visiones de la época, porque esto está hecho desde lo que ponía ser la antigua plaza de las Coles, ¿no? Es decir, y esa estructura que vemos, ¿no? En donde, a pesar del deterioro de la piedra, ¿no? Es decir, el segundo cuerpo está muy carcomido ya más que por la polución, diría por el tiempo, ¿no? Y por la esterilización, pero estamos viendo también ese cúmulo de decoraciones del friso, de los dentículos, de las formas angulares y curvas que se mete, que se intercruzan, y luego estamos viendo, bueno, las columnas, que es a donde quiero ir ahora. Kubler dice, pertenece a la familia, cosa que a veces se ha cogido demasiado pie a la letra, pero él dice, pertenece a la familia estilística de Bernini, de su primer proyecto, pero es porque forma una curvatura, está formando una curvatura convexa con otros dos lados cóncavos para el Louvre, o de Guarino Guarini, bueno, San Lorenzo de Turín, que sí juegan, pero creo que son dos lenguajes muy diferentes. El quien conozca San Lorenzo de Turín, más que en plano en la obra directa, o haya visto obras de Guarino Guarini, es otro concepto. Yo he querido poner aquí algo que vimos Mercedes Gómez Ferrer y yo en Arte del Barroco, hablando un poco, recogiendo precisamente lo de Portoghesi, ¿no? Lo que he dicho antes. La acepción tradicional de escuela o corriente cobra valor de categoría cultural referido a una arquitectura que adopta la continuidad orgánica de la superficie curva. Eso es algo que no podemos
que no podemos obviar, porque, claro, enfrentarnos a esta obra, que, insisto, nos provoca, y perdonad que vuelva a la anterior, a esta no, a esta misma, aquí se siente uno también abrumado por la espectacularidad de la superficie cilíndrica. Quien haya ido al Panteón se puede dar cuenta que la mirada resbala continuamente en esa estructura, se ve envuelto por lo que viene a ser ese fulgor de lo curvo. Algo veremos en las escuelas pías. Nos ocurre lo mismo, sobre todo porque es un espacio diáfano. No es lo mismo ver una estructura ortogonal, los templos octogonales y en su ángulo recto, que ver una estructura amplísima en la que nos está dominando ese juego envolvente. Aquí tenemos una muestra precisamente de ello que me parece muy apasionante. Bueno, y aquí está la otra, es decir, ¿cómo resuelve este tema? Otra de las novedades ya no es la teatralidad, la estructura o curvilínea y espacios de vista que genera el óvalo en una estructura, insisto, externa. No solamente es la urbe como espacio de bastidor para una arquitectura, está también luego el desarrollo tan moderno, tan directamente vinculado a la arquitectura del barroco del siglo XVII y sobre todo finales, como es la estructuración que él consigue. Kubler se extraña y dice el vano central es que un beso está flanqueado, dice, por nervudas columnas frontales sobre retropilastras sesgadas. Entonces él dice en un momento determinado, no estoy yo en esto, vamos, no es que no esté de acuerdo, sino que, bueno, pues esto lo decía Tafuri, ¿no? Pensamos la historia del arte como una especie de aciertos, ¿no? Y debemos de pensarlo también como nos ocurre con la ciencia, ¿no? La medicina progresa a base de errores, y hay errores que son muy creativos, y uno puede apuntar una cosa que no tiene razón, pero sí te hace reflexionar. Lo peor es lo que no te haga reflexionar. Bueno, pues este comentario nos hace reflexionar. Dice, columnas frontales soportadas por retropilastras respecto a los estribos góticos. Dice, es muy sorprendente. Bueno, eso es una forma de estribo, pero si nos damos cuenta con la fotografía, que está intencionada, que la ha hecho las dos, una frontal y otra de arriba abajo, no estamos ante unos estribos normales, son estructuras trapezoidales, que, ojo, son las que asimilan la declinación de pilastras en los lados y en los frentes, y luego sobresale con una voluntad pétrea y clásica muy grande la columna que sobresale con una entidad majestuosa. Ese argumento es un tema que está a la orden del día en los tratados de la época. A la orden del día, por ejemplo, en un d'Abilés, que es un tratado que este verano, preparando un poco mentalmente la conferencia, he leído y he frecuentado, y es un tratado que se asimila mucho a Vignola, ¿no? Bueno, los órdenes de Vignola es una excusa. Él, a partir de los órdenes, está discutiendo con toda la arquitectura, porque él ha estado donde Godés y tal, ha estado en Roma, y representa muy claramente el clasicismo francés, que es muy clásico, y está dando novedades de Borromini y de tal, pero no admirativamente, sino a veces discutiendo, pero como de tú a tú con esa arquitectura. Bueno, él da, y le ocurre a François Blondel también, Tosca algo se hace eco de esto, luego Agustín Zaragoza o Brigouz, que es el mismo, también lo comenta, la asociación diversa que hay de columnas, que no son ya las que da un Vitruvio, no son las que da un Palladio. El neomiguelangelismo que se maneja es potente en esta época, y d'Abilés es uno de los que, después de Vignola, pone a Miguel Ángel, y dice, muchas de estas láminas ya han sido publicadas, dice, pero nadie las ha comentado como las voy a comentar yo. Y claro, se tira como 3 o 4 páginas con cada obra, discutiéndolas y teorizándolas y contrastándolas. Es importante este tratado. Pero lo más importante es que hay hasta el surgimiento, casi diríamos, de las academias de los años 1770-80. Yo, para mí, tengo, y lo digo como hipótesis después de mucho mirar, que la idea básica que tiene estas estructuras de soportes de la Catedral de Valencia, que son, insisto, soportes trapezoidales con columnas que sale de la Capilla Sforza de Miguel Ángel, por lo menos
tiene un origen claro en ella, o una inspiración indirecta. No estamos hablando de la copia, olvidémonos de las copias. La arquitectura, sobre todo la buena, es creación a partir de motivos. ¿Por qué? Portugués, sí, pero los grandes autores, Blanc, todos estos han tratado, todos los que tratan el barroco romano y tal, hablan del gran tema de la arquitectura, que es la capilla Sforza para todo el desarrollo barroco que va a haber luego en un Pietro da Cortona, etcétera. Cada cual deriva por ahí. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que sale la columna sesgada, al bies, individualizada. Fijaros, con estructuras trapezoidales detrás. Estas estructuras trapezoidales, ocurre que aquí estas estructuras trapezoidales Miguel Ángel no las ha declinado, pero, y fijaros cómo luego tiene este lado elíptico, es de las obras más creativas que tiene, también con la iglesia de los florentinos también, pero esa se nota menos. Aquí vemos cómo estas columnas se están sesgando y están sobre soportes trapezoidales, solamente que, insisto, no están declinados con estas pilastras y tal, y sobre una superficie curva. Esto tenía un carácter... yo, mirándolo también, esto lo vi hace algún tiempo, pero lo veo cada vez más claro, es posible que con Carlo Fontana, el libro sobre todo, y con Alessandro Specchi, el segundo proyecto de campanario de Bernini, que Carlo Fontana realiza, no se hace, pero Specchi totalmente lo dibuja, al ser campanario, desarrolla ese tema, el tema que, insisto, es muy extraño, es muy extraño. Aquí estamos viendo cómo, sin embargo, por ser un campanario, estamos viendo cómo la columna se resalta, y fijaros sobre todo en la planta que hay allí al final, los lados sí están declinados, insisto, con pilastras, que es importante. El tema estaba también latente en la propia obra de Miguel Ángel, que sigue esquemas de San Galo, pero él lo potencia de lo que viene a ser el mundo del asentamiento de los grandes machones que asimilan la cúpula de San Pedro, que tienen una estructura trapezoidal y donde las columnas incluso se pliegan, las pilastras son de estrías fusionadas, y donde si nosotros le colocamos una columna delante a eso, si esto fuera fachada, estaríamos con unos juegos de declinaciones totalmente trapezoidales sobre estructura. Es decir, es ese inventar, ese girar la arquitectura que ya Vasari admiraba en Miguel Ángel, y que el miguelangelismo, el neomiguelangelismo, tiene fases luego con Carlo Maderno y seguirá siendo muy latente en muchas obras. Yo pienso que tampoco es por azar que en los documentos salga tanto, y sobre todo ya en 1703, que están haciendo las capitulaciones de obra, Michelangelo. Es decir, Michelangelo sale para una obsesión con los colgantes, de hojas, dice, de flores y hojas, que se coloque, dice, sobre órdenes corintios, declinados, pero que le pongan los colgantes que usó Miguel Ángel en todas sus obras. Eso es una exageración, porque aquí lo tenemos. Es decir, aquí tenemos, es el primer, aquí a la izquierda mía, bueno, y vuestra también, y a la derecha, a la izquierda está el primer piso y arriba está el segundo. Aquí se ve mal porque está muy deteriorado, pero estamos hablando de un orden corintio, y el orden corintio tiene unos colgantes que el deterioro que hay es muy grande. En los segundos cuerpos se ve mejor, lo tiene tanto la columna como también la exquisitez extraordinaria de unos colgantes que parecen un ramillete de flores, que se abren aquí tenemos también cómo, fijaros cómo se está viendo los colgantes, pero en los extremos, que son también, ojo, desarrollos ya no de trozos trapezoidales, sino de antas, de columnas cuadradas, que también es otra novedad en la época, o de esos retropilastras tan continuas que estamos viendo. Dice, y siendo pues esta insigne catedral dedicada a la gloriosa Asunción de la Virgen, él propuso en un momento determinado que fuera bajo el orden compósito, pero el orden compósito en esta época se está extendiendo también a aquel que admite formas del corintio, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la obsesión de Miguel Ángel. Esta foto la hice, claro, con un teleobjetivo, el famoso capitel de los palacios capitolinos de Miguel Ángel en Roma, ¿no? Con esa estructura de estas rosas, de estas volutas girando en un helicoide abismal, con este colgante de flores,
Y aquí vemos un poco cómo, bueno, Caramuel la saca y la elogia, aunque le critica un poco, ¿no? Es decir, pero por ejemplo Tosca hace alusión a ella y habla de cómo debe de trazarse, cómo está la rosa y tal, y dice, y para lámina dice, vea ver el curioso, dice, el curioso en Caramuel en la lámina, toda en 1712. Ya antes este hombre curioso, Daviller, le había dado y había metido algunas correcciones, etcétera. Pero fijaros aquí también cómo Atanasio Genaro Bíblico, que sigue mucho a Daviller, empieza a hablar y dice que ha introducido novedades como estos canales que hay aquí, estos canales que no lo tiene el orden de Miguel Ángel, dice que le da mucha más belleza. Lo está cogiendo también un poco de Daviller. Aquí tenemos una composición que he hecho para que se vea la fuerza de estos canales y de estas formas, así como la da Daviller, su efecto. Yo no sé si en la catedral, pero de la catedral está en ese ámbito, aquí. Esto es Santo Tomás, que ojo, el segundo de Santo Tomás es un orden compuesto. Es un orden compuesto con esa guirnalda, que no es la guirnalda que pende, sino la guirnalda que se suelta amabilísimamente desde el ábaco y va rozando con flores. Hay uno en Santo Domingo de Iguela, que lo hace un fraile arquitecto muy culto. Este es más miguelengelesco, aunque sea en un orden compuesto. Este, que es de Chiva, que coge algo de los canales, etcétera. Este está en la capilla, en una de las capillas que hay de 1740 y tanto en la iglesia de San Sebastián. Y este, que sorpresivamente todo el mundo dice que esto es 1780 y tanto. Yo creo que esto debe ser antes, pero bueno, que ese es el muro lateral norte que está frente de la catedral, que está frente al Palacio Arzobispal, al lado de donde está el paso. A lo que voy, capiteles simbólicos es un capítulo que él introduce, Daviller, hablando de cómo, por ejemplo, esto es curioso, se ha referido al templo Salomón que dio Villalpando, pero dice que no le gusta, dice que lo dio un poco tosco y le gusta más el que ha dado Frère de Chambré. Frère de Chambré dice en su paralelo, de 1650. Dice, me he tomado la libertad de poner cuernos de carnero por volutas, que como símbolos de las víctimas de la religión judaica, estos ornamentos pueden convenir muy bien también a la iglesia de Santos Mártires. En otro dice cómo ha colado un cordoncillo de una orden militar. La actitud de los órdenes simbólicos, que dice que no debe de alterarse la entidad de los órdenes. Bueno, eso es lo que vemos aquí. Lo vemos sobre todo en el gran concurso que hubo en la Academia de Francesa para crear el orden francés, que se hicieron centenares de dibujos. En alguno que se ha publicado, podemos ver cómo los cordoncillos, que no son los de Miguel Ángel, pero las asimilan a él. Tanto Goldman como Sturm lo publican un tratado en alemán que rápidamente lo convierte en alemán, es decir, pone un orden salomónico, fijaros con el angelito arriba, pero rápidamente están cogiendo este tipo de lazo que no es tanto el Miguel Angelesco, sino el que... Y este otro que hace un orden, como los franceses habían hecho un orden francés, ellos hacen un orden alemán. Y aquí vemos la variedad de estos órdenes que se están dando. En fin, la catedral, la fachada de la catedral nos sorprende por esa entidad tan magnífica, incluso esta escultura que aunque esté algo descascarillada, algo corroída, sigue teniendo una belleza extraordinaria, ¿no? A la belleza de estas flores, lirios casi parecen, con estos soportes incluso que están muy bien planteados porque son soportes que se anteponen al capitel para sostener los saledizos tan grandes que hay en los extremos. Y es la belleza, insisto, de esos lados curvos que, insisto, son curvaturas diversas y que le dan una originalidad y un prestigio impresionante. Paso rápidamente, ya he hablado algo de Tosca, decir sencillamente que Tosca tuvo una fortuna extraordinaria. Muy poca gente se da cuenta de que el diccionario de autoridades de la lengua española, a partir de 1720 y tanto, las voces de arquitectura, la mayoría pertenecen a Tosca, que funciona como autoridad en su compendio matemático. Aquí he puesto un ejemplo, ciencia que enseña tal, Tosca tomo quinto, plancha 1. En este ambiente que se están haciendo las obras, que vive Valencia en los años 30 y 40, surge esta idea de una academia matemática, donde lo único que quiero destacar es que, bueno, aquí está presente Corachán, pero está presente ahí nobles, ilustrados, pero ojo, también está José Herrero, el arquitecto, está también Agustín Bruno Zaragoza, el autor del tratado que os he citado, es decir, hay Bordázal, etcétera, y es curioso cómo se dice que quieren un establecimiento, dice, no de academia,
cuyo con renombre se decoran todas las demás, dice, por emplearse solo en el estudio o conferencia de diferentes ciencias, dice, sino de una academia, escuela matemática para juzgar que sobra servicio tal, pero dice que sirva, dice, y útil, que sea útil, dice, ocupación honesta y útil, dice, que sirva a nobles, órdenes militares, guarnición, Estado Mayor, ciudadano y artífice y adelantado de las artes. Y habla del comercio en beneficio del público. Y cuando dice que conduzca al adelantamiento práctico tan útil. Y dice es así que esta idea se limita a la ciencia matemática y sobre todo dice físico-matemática más prácticas. Y habla del estudio, la conferencia, la enseñanza y el ejercicio. Es interesante esta voluntad práctica que tiene esta academia porque participa de una voluntad por extender las artes, por extender los conocimientos, de la ciencia aplicada también a las artes. Y este Atanasio Genaro Brisgu, que posiblemente escribió este tratado pensando en esa academia que se genera luego más tarde, y que me hace mucha gracia como en la introducción, después de dar un repaso al gótico, esto, lo otro, las decadencias y tal, termina diciendo: este es en breve el origen de la arquitectura civil, el progreso con que ha llegado al sublime estado en que se halla en nuestros tiempos. Es decir, estaba hablando en 1738, ojo, en el denostado barroco por la historiografía o por los ilustrados, dice, en los cuales no solo se ve restaurada la antigua arquitectura, sino también más adelantada que en tiempo de los emperadores romanos. Es decir, hay un orgullo, hay un saber en esta época de lo que están haciendo, que están dentro de un clasicismo que se ve muy potente. Quizás, y esta sea la fachada, una lástima que el ladrillo no se haya deteriorado ya en el siglo XIX y esté pintada, y bueno, no está con mal criterio, pero la belleza, la bicromía de esta obra debía ser impresionante. Esta es una obra muy culta. Y quiero ir deprisa porque sigue el esquema propio de ese mundo, del mundo italiano en sus fachadas, que el libro de Rossi, el de las insignias templos de Roma, reproduce no solamente el Vaticano, sino que también nos está reproduciendo todo el ámbito. Yo he cogido aquí un porcentaje amplio de fachadas, que es el mundo, de todas las fachadas romanas que con este libro se disponía, y luego hay más ediciones que amplían. Pero aquí está Miguel Ángel, aquí está Vignola, está Carlo Maderno, está Bernini, está Borromini, por varios lados, Pietro Cortona, en fin, Carlo Maderno ya también, y nos damos cuenta, se dice mucho que esta fachada viene de Roma, tal. Yo veo que esta fachada que además no es una tradición local, tonta, es nada menos que un culto que contemporáneo de él, por 1750 y tantos, ¿no? Y dice que la ingenió, fue del ingenio de Tomás Vicente Tosca. A mí siempre me ha llamado la atención la culta declinación de lo que es el modelo de iglesia, que muchas veces la gente dice romano, viñolesco. Es la fachada de doble cuerpo, con volutas de enlace, con tímpano, que puede ser circular o tal, pero este es un modelo que tiene sobre todo un arco segmental abierto. Y aquí he querido hacer énfasis en él. No es un arco sencillo. Yo lo estuve el otro día midiendo y debe estar cerca de los 10 metros. Y es un arco actuante, no es un arco decorativo como lo vemos en muchas iglesias de Roma, en el Gesù, etc. Digo, decorativo en el sentido de que no están sobresaliendo de la fachada. Que es que esta fachada se estaba rajando, aquí está sellada, estaba hace Rafael Soler con muy buen criterio, y esto se estaba rajando por aquí, entraba aquí, la rotura aparecía aquí y aquí se detenía. El arco actuaba y el arco estaba construido y fabricado. Entonces ya me empecé yo un poco a explicar algo, de que algo tiene el vino cuando se le bendice, ¿no? Algo tiene este arco cuando se bendice en tantas iglesias valencianas de la época. El modelo creo que viene de una fachada que se basa en la de San Fedele de Milán, que da Andrea Pozzo, y que pone este arco, mirar aquí, pero claro, es un arco que si miramos en planta está resaltadísimo. Este no es un arco sustentante, pero como elemento decorativo no funciona. ¿Qué ocurre? Que lo vemos
tanto en el dibujo magnífico que hace José Vergara para precisamente ese libro en donde se está alabando este templo, en la de Chiva, en la de Pedralba creo que es, en la de Turís y en la de Chelva, en una obra de estereotomía magnífica de Fray Francisco de Santa Bárbara, que era un gran arquitecto con un gran conocimiento de cantería. Les he puesto aquí los arcos, es decir, es que esto es un leitmotiv que se repite. Y cuando he dicho antes que algo tendrá, más que el agua, el vino cuando se le bendice, es evidente que aquí estamos con arcos de muy diverso nivel y que, claro, están en voladizo, porque estos arcos no están por otra parte aquí cerrados y con apoyo, no, están jugando a esa gravitación y hasta Gilaver lo utiliza luego en la iglesia de Turís. Y es un homenaje, diríamos que a un clasicismo que ya no es un clasicismo dibujado, sino un clasicismo que se construye, se fabrica, se trabaja. Algo que en esto de las vertientes he querido traer por lo importante que es. Aquí vemos los despieces exquisitos que incluso recorren hasta los dentículos, ¿no? Mirar estas fotos, que son fotos que he puesto para que veáis la alta calidad del trabajo escultórico que tienen los capiteles, que tiene las propias virtudes en la parte superior es un orden compósito que heredero de la Catedral de Valencia, del orden compósito con la guirnalda miguelangelescas, o ese mundo que gusta tanto y que tanto predicamento tiene de unir, que tanto lo da Caramuel, como Tosca, como Atanasio General Urizgu, como otros tratadistas, que son, se nos escapa a nosotros, ¿no? Pero son los engarces de las molduras que hay en los tímpanos, en los frontones, etcétera. O algo que también no se señala, pero que es la famosa boquilla, ¿no? Que se dice en un momento, esos tremendos salientes de ángulos curvos, que portugués se habla del tema del ángulo, el tema de terminar las fachadas en ángulo no aristado, sino curvilíneo. Bueno, pues Andrea Pozo tiene altares en los que termina así. Bueno, esto es una locura. Si repasamos también la locura que hay de Santo Tomás, la podemos ver en Chiva, fabricada con todos esos despieces que hay de dentículos, etcétera, el interior de la iglesia Molacillos, o ya no digamos las delicadezas que hay de estos encuentros de curvatura en la iglesia de Cheste. Culmina por los años 30, 40, una arquitectura que para mí, en esta foto de Pepa Balaguer, que lo hicimos cuando estábamos para editar el catálogo de monumentos en el año 96, con cámara de placas, a mí es como más me gusta, esos tonos blanquecinos, azucarados que tiene el estuco valenciano, esas formas en las que se recogen los óvalos, esas columnas que son columnas compósitas. Son columnas compósitas que tienen, que son como unos salomónicos, pero interpretados libremente como lo hacía Davilés, no a la manera rígida española, que tienen los fustes totalmente licoidales, pero tienen los capiteles corintios, tienen luego las metopas, es decir, combina dórico como el orden, que desarrolla incluso una estructura trapezoidal desde un punto de vista teatral, que cuando estamos en su interior nos da la sensación de estar en un teatro, nos lleva a esa gran fortuna que tiene esa especie de salomonismo, pero con cuño clasicista francés, y libérrimo y orgulloso de sí mismo, que lo estamos viendo pues ya no solamente en las obras que os he citado, sino en Molacillos, que es una iglesia que manda a encargar el arzobispado mayoral, entusiasta de la arquitectura valenciana, y que aparece incluso tardíamente en San Vicente. En Molacillos concretamente es donde se llega quizá a la mayor exégesis de lo que podía hacer el orden compuesto, el orden simbólico de Davilés, porque el orden salomónico aquí, que combina dórico con compuesto, las hojas de acanto le ha dado por cambiarlas. Nos ayuda aquí, estamos aquí viendo el arzobispado mayoral, que lo está poniendo exactamente fragmentos al sustituto de las hojas de acanto por lo que es un armiño de la capa precisamente cardenalicia o arzobispal que él tenía. Es decir, es una obra que él construye en su pueblo natal, que no está enterrado allí, pero, es decir, se mueve con un orden compuesto. Esto no es una extravagancia, esto está en la cultura. En esta cultura clasicista de su tiempo, que es la que quizás me lleva ya a concluir con un repaso similar en donde he quitado el título y donde he puesto el texto, que me parece magnífico, que nunca la arquitectura clásica estaba tan adelantada, incluso desde los tiempos de los romanos. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.